Calguara, Joaquín Chawimpi, Sarantaki, Poriñari, Bolivia, TV Intadiri, Jurata, Juarca, Barcachirac. Calguara, Departamento de Chuquisaca, Municipio de San Lucas, Marcaca Bawa, Aruski Pawimpi, Porraquillari, Xotoca de Catasiwa, Gilata, Abraham Martínez, Copaja, corresponsal, acá Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toqueda, Yatirraquiu, Jopampiwa, Cabaja, Aquipura, Runt Asillari, Cabaja, Acabarcada, San Lucas, Barcaram Tawi, Utjawayari, Sasidawa, Upaja, Saraki. Cabaja, Runt Asillari, Jopampi, Gilata, Abraham, está Sipsbawa. Adelante, te estamos escuchando, hermano Abraham. Muy buenos días a todo el país. Un saludo cordial desde nuestro municipio de San Lucas. Bueno, para nosotros es una oportunidad más y estamos muy agradecidos a Bolivia TV por darnos un espacio. Bueno, tenemos novedades importantes desde nuestro municipio de San Lucas porque este mes de septiembre estamos cumpliendo 95 años de aniversario como municipio. Bueno, me encuentro ya, en primer lugar voy a dar los micrófonos para que salude el estimado licenciado Modesto Correa, quien es concejal de nuestro municipio de San Lucas. Estimado, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, mi hermano Abraham. Hacerle llegar un saludo revolucionario en esta mañana al canal Bolivia TV, asimismo al programa, prestigioso programa de Edwin, Identidad, ¿no? Entonces, muy buenos días. Gracias, estimado. Estamos felices, ¿no? Porque, bueno, se nos viene una fiesta imperdible, se nos vienen actividades que, bueno, que esperábamos mucho en nuestro municipio. Así es, mi estimado Lice, muy contentos nosotros de cumplir 95 años como municipio más grande de aquí del departamento de Chuquisaca en área rural. Contentísimos con varios programas o varias actividades a desarrollar durante la semana, hasta el 24, ¿no? Así es, también por ese lado me encuentro con el licenciado Demetrio Centurio, Unidad de Cultura y Turismo de nuestro gobierno municipal. Actividades desde el turismo y cultura. Muy buenos días, Abraham, muy buenos días a todos los que están ya con el programa. Y bueno, nosotros como municipio de San Lucas hemos preparado para el 23 de este mes un festival a nivel nacional, Festival de Fandango Ajaicito. Todos del municipio de San Lucas se van a vestir de fandango y ajaicito. Tenemos lo que tenemos en nuestra cultura y en nuestro municipio. La tercera versión. La tercera. Y seguramente va a haber novedades para esta gestión. Sí, justamente nosotros ya queremos tener evidencias para poder ya plantear que tengamos una ley de la humanidad ante un UNESCO. Para eso nosotros estamos preparando estas actividades en el mes de nuestro aniversario. El año pasado tuvimos más de 30 participantes. Este año seguramente ustedes están pensando a mucho más porque el municipio es grande y el fandango y el ajaicito no solo maneja San Lucas, sino también otros departamentos. Sí, justamente fandango compartimos con el departamento de Potosí, municipio Puna, también sectores del departamento de Chuquisaca, municipio de Incahuasi, también lo propio lo utilizan todavía en el fandango. Ajaicito lo compartimos con los municipios vecinos del departamento de Chuquisaca, como Tarbita, Azurduy, Camargo también, ¿no? Está ahí en una parte de Camargo, también utilizan esta expresión cultural ajaicito. Seguramente ustedes ya están trabajando en el tema de invitar a todas estas zonas, estos municipios, departamentos, que puedan acompañarnos a este festival, porque el año pasado ha sido numerosa la participación. Este año queremos también que lleguen, que sean partes ellos también. Sí, justamente nosotros queremos la participación, la mayor participación de todos los sectores de las comunidades del municipio de San Lucas, asimismo del departamento que nos compartimos esta expresión cultural. Le invitamos que participen y llevar adelante nuestra cultura. Para el tema de los premios, queremos que nos comentes. El año pasado tuvimos económico, este año ¿cómo se viene el tema de los premios? Y también los premios son efectivos en coordinación con el gobierno departamental y Ministerio de Culturas. Estamos previendo los incentivos en efectivo. Coméntenos también, usted había comentarios de que alguna autoridad nacional llegue al tema de la cultura. Sí, justamente nosotros hemos invitado a nivel departamental al gobernador, subsecretario de Cultura y Turismo, asimismo a nivel nacional al Ministerio y Ministra de Culturas, hermana Sabina Orellana. Hemos invitado, ojalá que estén, me parece que ya están confirmados para poder estar presente en nuestro Festival de Fandango.
a ser novedoso, ¿no? Que llegue la ministra, que conozca nuestra música, nuestra cultura, nuestra comida. Sí, nuestras autoridades que conozcan nuestra cultura, expresión, nuestros usos y costumbres, tradiciones, inclusive nuestros gastronomía, que conozcan del fandango, ¿no? Vaya, Jaicito. Seguramente en este festival no solo va a haber cultura, danza, decías ya algo de gastronomía y también de exposición de lo que es artesanía. Sí, justamente va a haber exposición de textiles, artesanías, exposición de gastronomías que siempre practican con la cultura de fandango y ajeicito. Van a estar presentes las compañeras que van a exponer todas las artesanías, cerámicas también van a estar, ¿no? Importante, capaz ya aprovechar esta oportunidad en Bolivia TV, programación Identidades, hacer la invitación a todo el país, dónde nos encontramos, a qué hora, dónde. Sí, queremos invitar a todos, todo Bolivia, por si acaso, porque en realidad este festival a nivel nacional, queremos invitarles este 23 de septiembre, en homenaje a nuestro aniversario, se realiza este festival de fandango a Jaicito. Queremos invitarles, va a empezar hasta mediodía ya va a empezar la actividad con la inauguración, con la participación de las autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales. Importante, que llegue, ¿no? Hasta nuestro municipio, conozca nuestra cultura, lo que es el fandango y el ajaicito. Esperamos este 23 de septiembre, a partir del mediodía, iniciamos hasta las últimas horas del día 23. Esa es la información, tema de cultura, hermano Edwin. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad y hacer conocer también mediante este medio nuestra cultura y nuestras actividades. Ucabatwa, municipio de San Lucas, departamento de Chuquisaca, Barcat Pacharos, Kipawi, Jutjascaraki, Jacabarcara Ham, la Tunca Piscadi Mara, que San Lucas, Barcaram Tawi Utjawayari, la ciudad para acá, Hayatilla, Wayap Haraxt, Curaibani, Lura, Uraka, Akura Kaja, Utjaska y Sasinsa, Jupara Caja, Aya Wayap Haraxtua. Vuelvo contigo, hermano Abraham, ¿qué más tenemos para la despedida? Así es, seguimos en esta programación Identidades, y nuevamente desde nuestro municipio de San Lucas. Bueno, hemos hablado un poquito de la cultura esta mañana. Ahora nos vamos a ir a este lado. Nos encontramos con nuestra autoridad, concejal del municipio, licenciado Modesto Correa. Nos va a comentar, porque tenemos novedades importantes también en el tema de las actividades, con los proyectos. Bueno, se estaba trabajando arduamente en el tema de los proyectos, unidades educativas. Queremos conocer a detalle, estimado licenciado, a la población. Hay que hacer conocer de las actividades que tenemos ya a días de cumplir los 95 años de aniversario. Bueno, querido licenciado, comentar, ¿no?, a toda la población, quienes ven este prestigioso canal, y hacer la invitación. Mire, nosotros como municipio cumplimos 95 años y bueno, en este mes tenemos varios proyectos a nivel nacional para poder hacer las entregas, ¿no? Entre ellas, mencionarles que tenemos dos colegios, el colegio de Sinteño Tambo, Pututaca, ya que tiene un costo casi de 5 millones de bolivianos. Asimismo, tenemos otro colegio que se ha construido con UPRE, el colegio de Tambocasa, igualmente casi con 5 millones de bolivianos, y son proyectos muy novedosos. Mucha inversión ha hecho nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro hermano Lucho Arce, ¿no? Entonces, muy contentos nosotros como autoridades. Le hemos invitado al presidente y a los ministerios para que nos puedan visitar para hacer las propias entregas. Estamos en espera de eso, ¿no? Está en nuestro cronograma de actividades durante la semana, desde hoy lunes, el jueves y bueno, y otros días, ¿no? También tenemos otros proyectos, querido Abraham, las cuales se han desarrollado con apoyo de aquí del municipio, con contraparte de los beneficiarios y asimismo con contraparte del gobierno departamental, ¿no? En tema de riesgos hemos trabajado bastante, en tema de mejoramiento de canales, se han hecho reservorios y muchas otras cosas en tema productivo. Queremos fortalecer lo que es la producción en nuestro municipio. Es en ese sentido, se ha trabajado a través de lo que es Oficialía Mayor de Desarrollo Productivo. Agradecemos a nuestros técnicos, bueno, las cuales tenemos varios proyectos para poder hacer las entregas. Y cada día tenemos unos 2, 3 entregas, entonces ojalá podamos llegar a todos, ¿no? Porque nuestro municipio sabemos muy bien que es grande y muy amplio, ¿no? Entonces, en ese lado
estamos muy contentos de poder hacer las entregas a nuestros beneficiarios, a nuestras comunidades, quienes lo necesitan, ¿no? Importante, capaz había alguna novedad desde el día de ayer, desde La Paz. Nuestro hermano alcalde se encuentra en La Paz. Hay novedades para los 4 colegios que se comprometió nuestro hermano presidente para nuestro municipio. Exactamente, se han hecho ya la firma de convenio para los 4 colegios, las cuales son René Barrientos Ortuño, es bastante inversión, casi 8 millones de bolivianos. Tenemos lo que es la unidad educativa de Yapusiri, con casi 5 millones de bolivianos. Tenemos la unidad educativa de Chillagua, con más de 4 millones de bolivianos, y la unidad educativa de Jatumpampa, ya también, ¿no? Con un costo casi de 5 millones, entonces muy contentos nosotros, porque el gobierno nos ha mirado a nosotros, a este municipio tan grande, ¿no? Entonces, no solamente eso, querido Abraham, también tenemos para hacer la entrega de 2 en los estados, en la población de Palacio Tambo y asimismo en la población, aquí la capital del municipio que es San Lucas, ¿no? Entonces, estamos con esas actividades, querido Abraham, esperamos a nuestras autoridades nacionales para que puedan visitarnos y de qué manera pues nuestra población se quede contento, muy contentos ya estamos porque ya hemos recibido ese apoyo y pues son gestión también de nuestro hermano alcalde Efraín Pumavilca, ¿no? Quien ha trabajado bastante en hacer lo que es la gestión, ¿no? Entonces ahí no nos hemos dejado nosotros igual, hemos apoyado siempre a nuestro alcalde como consejo municipal y bueno, estamos trabajando de manera coordinada y pensamos y seguiremos trabajando así para poder darles mejores condiciones a nuestros ciudadanos de aquí del municipio de San Lucas. Se ha visto el trabajo, ¿no? En nuestro municipio, por ejemplo, cuando vamos ahí al sector del Chinimayo, Andamarca, hay cantidad, se ve el trabajo no solo del gobierno municipal, sino también de los beneficiarios que hacen esfuerzo para poder salir adelante con los proyectos. Es así, querido Abraham. No olvidemos también que estamos con proyectos a medio camino, varios proyectos de alcantarillados, aguas potables, entonces siempre con el apoyo del gobierno central. Agradecidos nosotros como autoridades a nuestro gobierno central, ¿no? Capaz, hermano concejal, en Malliri, en nuestra comunidad, tenemos un proyecto grande. Nos hubiese gustado que este mes de aniversario estrenarlo, entregarlo, hubiera sido una fiesta inmensa, ¿no? Tener la planta procesadora ya entregada. Querido Abraham, sí, bueno, pero tenemos varios meses todavía para que la empresa termine. Sí, es evidente, se está haciendo una planta procesadora con una inversión de casi 14 millones de bolivianos. Asimismo, se está haciendo un agua potable ahí, ¿no? Para la población de Malliri, así que está en camino, ¿no? Este mes tal vez no lo vamos a hacer, pero sí, los próximos meses vamos a estar haciendo la entrega, siempre, bueno, esperando ese apoyo y esa presencia de nuestras autoridades nacionales. Así es, estimado Edwin, muchísimas gracias por la oportunidad. De esta manera hemos hecho conocer nuestras actividades, diferentes actividades que tenemos por el mes aniversario en nuestro municipio, tanto en la cultura y también con los proyectos. Gracias, estimado Edwin, será hasta otra oportunidad. Un saludo desde el municipio de San Lucas. Chaucito, buenos días a todo Bolivia. Ukabatuga municipio de San Lucas, Barcat Pacha, Haruski Pabe, Hotjawai, Barca Chiraca, Ukabatua, Kabarkaram Tayataki, Kuraibari, Lura, Uraka, Hotjawai, Akagurura Kara, Hasasida para Caja, Yatilla, Wayap Harax, tu Haskir Habaki, Lura, Urakas, Pokawi, Hotjawaipan, Tasing Saxa, Tokit Pacha, Amaist Atarakiwa. Kabura Kape, Akawakichawi, Tukuya Yari, Rakapeja, Yakaurukabaya, y que sin capa.